Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro noticiero Radar Igualitario, un espacio informativo donde el día de hoy el tema principal serán los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Es importante concientizar que en la actualidad, a pesar de que ya existen leyes y organismos que buscan garantizar la igualdad y la no discriminación, miles de personas aún continúan viviendo violencia, exclusión y vulneración de derechos que son fundamentales. Esta tarde tendremos a 5 reporteros que nos presentarán casos donde analizaremos algunas de las problemáticas más relevantes relacionadas con las faltas en contra de estos derechos. Abordaremos temas como feminicidios, transfeminicidios, violencia digital, desigualdad laboral y derechos reproductivos, pues más allá de las cifras, cada caso representa vidas humanas afectadas por problemas estructurales que siguen estando presentes en nuestra sociedad. Recordemos que los derechos humanos no son privilegios, son garantías universales que deberían proteger a todas las personas sin importar su género, orientación sexual o identidad. Mi nombre es Ariadne y hoy comenzaremos con una de las noticias que representa esta problemática que continúa afectando a millones de mujeres en México, la desigualdad laboral y la brecha de participación entre mujeres y hombres en el trabajo. De acuerdo con estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a propósito del Día Internacional de la Mujer, la tasa de participación de las mujeres ocupadas o que buscan activamente un trabajo se ubicó en el tercer trimestre del año 2025 en 47.1% y en los hombres en 75.1%, lo que representó una brecha de 29.4 puntos porcentuales. Esta es una de las noticias que refleja que aunque el empleo ha aumentado en México, muchas mujeres aún enfrentan dificultades para incorporarse por completo al mercado laboral y cuando lo hacen llegan a recibir menores salarios u oportunidades, lo cual puede limitar su crecimiento. En este contexto, la desigualdad laboral se refleja como una realidad en nuestra sociedad y debemos saber que esto no es solamente afectación a la economía de millones de mujeres, sino que también perjudica su desarrollo profesional, su dependencia económica y directamente su calidad de vida. La igualdad entre hombres y mujeres aún no la vivimos completamente, especialmente en el espacio laboral. No hay datos más claros que los números, y en este caso nos hacen ver las condiciones injustas, que desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género podemos interpretar como una brecha amplia a la vulneración de diversos derechos humanos, entre los cuales se encuentran el derecho a la igualdad, a la no discriminación, al trabajo digno, a la seguridad social y oportunidades laborales equitativas. Por esta razón, se considera de suma importancia la intervención de instituciones como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el INMujeres o la CONAPRED, para promover soluciones y garantizar condiciones más equitativas. Nosotros tenemos el compromiso de comunicarles información que nos involucra a todos. Es por eso que hoy los invitamos a reflexionar sobre este tema, dando por hecho que la igualdad no debería quedarse solamente escrita en leyes, sino verse reflejada también en la vida diaria y en espacios tan importantes como el trabajo. Gracias por su atención. Continuamos con mi compañera Michelle. La siguiente noticia tiene que ver con la cantidad alta de transfeminicidios que están pasando en México. Se han identificado 11 casos hasta el momento desde el 1 de enero hasta abril. Es posible que existan otros casos que no han sido notificados. Cada una de estas muertes fue notificada por un activista de forma correcta, ya que parece que las autoridades correspondientes se negaron a marcarlos como transfeminicidio y optaron por categorizarlas como homicidios. Es una gran falla por parte de los sistemas y autoridades de México que se trate así estos casos. Querer ocultar información a la comunidad y sociedad sobre la realidad de la seguridad es un signo claro de cómo está en realidad el sistema. Las víctimas de estos ataques suelen ser mujeres de negocio propio o de trabajo sexual. La mayoría de estas mujeres trans murieron a arma de fuego, golpes y tortura. Según las investigaciones, algunos agresores siguen un patrón que califica estos ataques como crímenes de odio. Uno de los obstáculos en la investigación de estos casos suele ser las instituciones o los familiares sanguíneos que se niegan a aceptar la identidad de las víctimas. Esto genera que no se llegue a investigar bajo los procedimientos correctos de género. Algunos de los presuntos atacantes llegan a ser detenidos. Muy pocos de esos casos de transfeminicidio llegan a ese punto en México. Apenas en este año, en un estado se logró que el sistema judicial respetara la identidad de género en un caso y que lograra valerse como feminicidio y no homicidio, aunque aún no se cree un reconocimiento al transfeminicidio.
Como reflexión de la noticia, creo que la seguridad de México para las mujeres trans es evidente que está fallando y que se ha lavado el odio que se les tiene y que se les desea la muerte es impresionante. Deja una impresión de que como sociedad somos personas que carecen de valores, que incluso nuestros sistemas estén fallando a las personas que buscan justicia y nos enseñen sus verdaderas prioridades. Ahora en esta próxima noticia les voy a hablar sobre una realidad que lamentablemente no deja de empeorar en nuestro país, los feminicidios en México. Hoy en día hablar de este tema ya no es solo revisar cifras o ver estadísticas en las noticias, es enfrentarnos a una crisis de violencia de género que destruye vidas todos los días. Un ejemplo terrible de esto acaba de pasar aquí mismo en San Nicolás, Nuevo León. Hace poco detuvieron a un hombre por presuntamente asesinar a su esposa con un machete. Un caso así de brutal nos demuestra que el peligro para muchas mujeres está, tristemente, dentro de sus propias casas. Situaciones como esta demuestran por qué el aumento de feminicidios en México se ha convertido en una problemática urgente y alarmante. Da igual cuántas leyes aprueben o qué tan fuertes sean las marchas feministas en las calles, la violencia más extrema no para. Esto no solo destroza a las familias de las víctimas, sino que nos deja todas con una sensación de miedo e inseguridad constante. Detrás de una tragedia como esta hay una violación total a los derechos humanos más básicos. Hablamos del derecho a seguir viva, a estar segura y a tener una vida libre de violencia y con dignidad. Y lo peor es que legalmente se supone que estamos protegidas. Esto choca de frente con el artículo 1 y 4 de nuestra Constitución, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia e incluso con tratados internacionales como la Convención Belém do Pará. O sea, las leyes existen, pero no se están cumpliendo. Para entender este problema a fondo, tenemos que conectar varios conceptos clave: la violencia familiar, el machismo arraigado y sobre todo la impunidad. El feminicidio no ocurre de la nada, es la punta del iceberg y la manifestación más extrema de la violencia de género. Casi siempre hay un historial de amenazas o maltratos que las autoridades simplemente ignoraron o no atendieron a tiempo. ¿Quiénes tendrían que estar haciendo su trabajo aquí? Instituciones como la Fiscalía General de Justicia, el INMujeres y la CNDH, pero no solo para reaccionar cuando ya pasó lo peor, sino para actuar desde antes, investigar con perspectiva de género y garantizar que realmente haya justicia. Ya para cerrar, me quedo con una reflexión. En México nos sobran discursos y leyes escritas, pero nos falta aplicación real en las calles. No podemos seguirnos normalizando los focos rojos de la violencia, ni ver estos casos como una cifra más. El reto que tenemos como sociedad es construir empatía, educar en igualdad y exigir espacios donde ser mujer no signifique vivir en riesgo. La siguiente noticia se presenta debido a que actualmente existen incluso actos directos de discriminación a las mujeres, los cuales son provocados por las mismas autoridades. Por este motivo, consideramos que es vital abordarlos. Estos se presentan al identificar que existen 9 estados, entre los que se encuentran Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos, los cuales siguen penalizando ciertos aspectos del aborto, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en años pasados, emitió un comunicado oficial en el que establecía que el penar el aborto iba en contra de la Constitución Federal. Más específicamente, establece que el derecho al aborto en México debe ser garantizado sin importar los motivos del embarazo, y es en esta parte donde los estados mencionados tienen omisiones. La mayoría de estos únicamente lo permite bajo condiciones de riesgos a la salud, malformaciones al feto, inseminación artificial no consentida o violación. Cabe señalar que el aborto por motivo de violación es la única circunstancia en la que se exenta a las mujeres de sanciones por motivo de aborto en todos los estados. En caso particular de nuestro estado, Nuevo León, las penas que se aplican son de 6 meses a 1 año de prisión, y únicamente la mujer embarazada puede abortar sin sanciones en caso de que fuera violada o si algún médico avala que podría correr algún riesgo de salud. Cualquier otro motivo de aborto no es justificado y la mujer es condenada a prisión. Considerando que, de acuerdo a datos de la OMS, 6 de cada 10 embarazos se interrumpen voluntariamente y que aproximadamente el 45% de los abortos totales se realizan bajo condiciones de riesgo,
Estas acciones representan grandes vulneraciones a los derechos humanos, principalmente los derechos a la vida, autonomía reproductiva, integridad física y a no someterse a actos crueles, inhumanos o degradantes. Este hecho no únicamente limita los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sino que incluso viola aspectos técnicos normativos, como el hecho de que un código penal estatal establezca apenas acciones que la Constitución, por medio de jurisprudencia, prohíbe sancionar, además de que al hacer esto se va en contra de lo que establecen tratados internacionales sobre derechos humanos, como el que firmó México al aceptar seguir lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Este desapego de los códigos estatales a normas superiores es ilícito, ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de nuestra Constitución, las leyes estatales deben ir en conformidad con lo establecido en las leyes federales, y éstas deben ser conforme a lo estipulado en los tratados internacionales que traten sobre derechos humanos. Por tanto, resulta claro de que el hecho de que el aborto sea sancionado lícitamente por las mismas autoridades es un acto de discriminación hacia las mujeres, de violación de derechos humanos y constitucionales, de desigualdad, machismo y en conjunto de violencia institucional. Ante la problemática presentada, hacemos un llamado a las instituciones nacionales, representantes de los tres poderes del Estado, así como instituciones competentes como el IMSS y colectivos locales y federales, sobre feminismo e interés social. En el ámbito internacional, pedimos la mediación de todas las entidades con relación al tema, como lo son la ONU, ONU Mujeres y OMS, para poder ejercer con plenitud los derechos actualmente limitados. Asimismo, resulta claro que como sociedad no debemos aceptar el hecho de que las autoridades estatales usen su control para actuar conforme a sus juicios de valor, ejerciendo acciones que alteren los derechos humanos de la sociedad. Por esto mismo, socialmente debemos crear conciencia y exigir a las autoridades que se respeten nuestros derechos. La violación de los derechos de algunos es un problema que afecta a todo el cuerpo social. No podemos vivir sin ejercer nuestros derechos. Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía Callejas y para cerrar este noticiero presentamos una problemática que ha ido aumentando en los últimos años, las violencias machistas digitales. De acuerdo con la noticia publicada por Cadena SER en Guipúzcoa, las autoridades han alertado sobre el incremento de agresiones hacia mujeres a través de redes sociales y plataformas digitales, además de hacer un llamado a dar la cara por la igualdad. Este tipo de violencia incluye acoso en línea, amenazas, humillaciones y ataques psicológicos que afectan principalmente a mujeres y jóvenes. Expertos señalan que aunque ocurra en Internet, las consecuencias son reales y pueden afectar la salud mental, la autoestima y la seguridad de las víctimas. Entre los derechos vulnerados se encuentran el derecho a la igualdad, a vivir libres de violencia, a la dignidad humana y a la privacidad digital. Asimismo, esta situación se relaciona con leyes y acuerdos internacionales como el Convenio de Estambul, la Ley Orgánica 1/2004 y el artículo 14 de la Constitución Española sobre igualdad ante la ley. Las autoridades también destacan la importancia de que instituciones educativas, organismos de igualdad, la policía cibernética y las propias plataformas digitales trabajen para prevenir y combatir este problema. Finalmente, esta noticia busca generar conciencia sobre la importancia del respeto y la educación digital, recordando que la violencia en redes sociales no debe normalizarse y que todos podemos contribuir a crear espacios más seguros e igualitarios. Y bueno, estas noticias reflejan que, aunque en los últimos años ha habido avances importantes en temas de igualdad y derechos humanos, todavía existen problemáticas que continúan afectando a miles de personas, especialmente a mujeres y grupos vulnerables. La violencia digital, los feminicidios, los transfeminicidios y la penalización del aborto en algunos estados muestran que aún persisten situaciones de violencia, discriminación y desigualdad que siguen generando preocupación social. Autoridades, organizaciones e instituciones han señalado la importancia de reforzar la prevención, la educación y la protección de los derechos humanos, así como de fomentar espacios más seguros tanto dentro como fuera de Internet. Estas problemáticas también invitan a reflexionar sobre el papel de la sociedad y la importancia de no normalizar ningún tipo de violencia o discriminación. Con esta información concluimos nuestro noticiero. Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.